Esta cápsula la he creado para hablar de un tema que hoy en día se ve muy cuestionado y poco reflexionado. Es más, diría que permanece inconsciente en muchas personas, que equiparan el pensar positivamente con la confianza, pues pensar positivo tiene sus límites y la confianza traspasa estos límites. Con esto me refiero a que la confianza representa un acto espiritual acausal, para cuya justificación no existe ninguna causa, ninguna base lógica. Con un ejemplo se comprenderá mejor esta diferencia entre confianza y pensamiento positivo. Supongamos que una persona se encuentra en condiciones inferiores a las de uno. Por ejemplo, es más débil y no está armado. Por lo tanto, no es necesario que uno se acerque a esa persona y se relacione con confianza, sino solo cuando el otro está en condiciones de hacer daño es cuando el acto de confianza se presenta. Cuando uno se relaciona con ese superior, con la posición de que esa persona, a pesar de su superioridad, no le hará daño a uno, es allí donde hay un posible positivo y un posible negativo, donde la confianza es la fe en el cumplimiento del posible positivo. Hoy en día hay una confianza que no tiene la capacidad de llevar a la realidad un pensamiento positivo posible. Y esto sucede porque ya existe anteriormente un negativo hecho realidad. Me refiero a que en el caso, por ejemplo, de una cocinera que durante años envía todos sus ahorros a su único hijo, con la fe ciega de que él, como había prometido, los dedicará a la preparación de su sacerdocio y, al cabo del tiempo, debe reconocer que ha sido víctima de un bribón, aceptando que su hijo no solo utilizó el dinero en otros fines, sino que además defraudó su confianza. Es aquí donde intento introducir la reflexión sobre los límites para diferenciar entre confianza e ingenuidad y confianza y dobles intenciones, entre confianza como fe espiritual a causal y confianza ingenua o causal. A nosotros, los integrantes de una sociedad racional instruida, nos cuesta alejarnos de la premisa de la causalidad y creer en algo sin tener comprobantes seguros, lo que es esencia de la confianza. Por otro lado, si creemos sin comprobante, nuestra fe es rápidamente arrastrada por corrientes ajenas a la realidad. Podemos caer dentro de un pensamiento irracional de deseos o ingenuidad e ilusión que en algún momento nos conduce hacia el precipicio de la desilusión, ante la cual ya muchas personas se han quebrantado al enfrentarla. Por supuesto, no estoy hablando de provocar casualidades infelices a propósito. No se debe ser imprudente. Es posible evitar lugares peligrosos, lo mismo que horarios, actividades y contactos inadecuados, pero sería disparatado desconfiar en todo momento, queriendo evitar totalmente todo sufrimiento. Pensemos en el avión que se colisionó contra una casa donde sus integrantes murieron instantáneamente, o en el terremoto del 85 en Ciudad de México. En algún lugar uno se encontrará con el sufrimiento acausal que confronta a la confianza. La vida es en algunos momentos una senda angosta donde será imposible evitarlo. Por lo tanto, ningún pensar positivo puede prevenir este tipo de encuentro, lo inesperado. Ser vulnerable física y psíquicamente es una característica de nuestra especie, pero no por ello se debe vivir a la defensiva, con temor y sin confianza en lo posiblemente positivo. Claro está que existe un principio de realidad que se puede enunciar con respecto a las condiciones que limitan el pensamiento positivo. Primero,
No nos encontramos únicamente con lo positivo, tampoco sucede cuando pensamos únicamente en positivo. Segundo, no todo lo positivo que se piensa es pensado en base a una verdad. Con lo que se puede concluir que todo lo que una persona hace y sufre tiene relación con algo, relación con el ser, y que la decisión acerca de qué hace y cómo acepta el sufrimiento se encuentra en un nivel integral del ser, es decir, mirar de frente las situaciones y la crudeza de lo presente y a pesar de ello no acobardarse, confiar en la posibilidad positiva y seguir confiando aun cuando se ha experimentado la posibilidad negativa. Esto es, no resignándose ante el poder destructivo del mundo. Para finalizar, dejaré algunas interrogantes que retomaré en la próxima cápsula, en la que continuaré ahondando en el tema. Pues bien, ¿qué aportes existen para la superación de lo negativo que no sucede en la vida y acerca de lo que no deseamos ni podemos pensar en forma positiva? ¿Cómo debe pensar la cocinera acerca de su hijo hipócrita que le ha estado estafando con todos sus ahorros? ¿En forma positiva? Seguramente no. Pero entonces, ¿cómo? ¿Debemos comenzar a pensar de forma negativa después de una experiencia en que se ha defraudado nuestra confianza? Es posible que esto último suceda, que en el estado de ánimo predomine el rencor, la amargura y la desesperación, pero con esta respuesta no se vislumbra una forma de superación, de trascendencia, para continuar confiando, puesto que la vida humana de ninguna manera se desenvuelve siempre en forma positiva, pero siempre es plena de sentido bajo cualquier circunstancia, de lo que continuaré hablando. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta entonces.